Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos referente a los temas que abordamos con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. Y de igual manera, para quienes nos permiten ese ingreso y a la distancia a través de las redes sociales, cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen con el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Nos acompaña en el set Rosenberg Camacho, es el director de una corporación que tiene que ver con el arte audiovisual, Señal Sur. Pues Rosenberg, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muy buenas, señor Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación al canal Guanevisión, por abrir los espacios y bueno, aquí estamos como con la idea de poder dar a conocer nuestro proyecto y nuestro proceso. A ver, Rosenberg, ¿desde cuándo usted precisamente en esta labor audiovisual? Bueno, Señal Sur es una corporación... Pero hablemos de Rosenberg primero y después, pues lógicamente Rosenberg y Señal Sur es lo mismo, pero hablemos de Rosenberg. Bien, pues yo llegué al municipio de Piedecuesta ya hace más de 30 años, llegué a terminar mis estudios de primaria en la escuela del barrio San Carlos, de acá del municipio de Piedecuesta. Y después estuve estudiando el bachillerato en Bucaramanga, pero ya después de terminar el bachillerato me integré al movimiento cultural de acá de Piedecuesta, fui a Bellas Artes y bueno, me hice parte de todo ese movimiento que viene de la época. De ahí resultó inmiscuido precisamente en ese amor, en ese cariño, el estar ahí en las artes audiovisuales. Claro, sí, la búsqueda de estar inmerso como en el mundo del arte me llevó a descubrir primero la fotografía y luego el audiovisual y lo asumí como forma de vida para poder desarrollar mi vida a través de la realización audiovisual. Porque estamos hablando de lo que usted manifiesta, casi 30 años, 3 décadas, pues no estaba el boom como ha estado últimamente el arte audiovisual, ¿no? Era otra época, otra temporada, totalmente diferente, si pudiésemos decir. Claro. No había esa fiebre, ese boom. No había esa fiebre, pero tampoco había la facilidad de las herramientas que existen hoy. Una cámara de alta calidad es muy asequible. Hace un par de años era más difícil conseguir cámaras que tuvieran buena calidad. Hoy en día, pues hasta con un celular se puede tener video en alta definición. Fíjese que hay eventos, convocatorias de cortos, producción de cine, si pudiésemos decir allá que puede participarse con un celular, se requiere lógicamente esa entrega, esa capacidad, todo un proceso, pero las herramientas como usted manifiesta pues han facilitado en estos instantes comparado a esa época. Claro, claro, y bueno, también toca destacar que en esta época no solo la facilidad de las herramientas, sino también las plataformas de circulación, porque sí, hoy por hoy usted hace un video y al minuto ya lo tiene público en una plataforma o en una red social que permite que cualquier persona en el mundo lo vea. Sí, antes era muy difícil, no solo hacerlo, sino llegar a espacios donde se pudieran mostrar los audiovisuales, era una cosa muy distinta en la época, ¿no? Hoy el que hace un video a los 2 minutos ya lo tiene público en el mundo, está liberado, es inmediato. Y eso ha dado pie para que lógicamente en ese proceso, en ese boom, pues se vaya perfeccionando, se vaya seleccionando, se vaya a quienes participan precisamente en una producción, ¿no? Ya hablamos de libretistas, hablamos de editores, hablamos de directores, en fin, todo un articulado, unos elementos que participan, ¿no? Cuando en ese proceso, pues usted con una cámara, con un celular, pues, pero hoy ya se requiere también un proceso en torno a eso, a un documento, a un corto, en fin. Sí, sí, la creación audiovisual tiene eso, tiene
que es un colectivo, siempre atrás de cada producto, por más sencillo que se vea, por más básico, vamos a decir, lo que uno pueda ver, detrás de ese trabajo hay un equipo de trabajo, porque de alguna manera esas son las condiciones de este trabajo, poder tener un equipo para desarrollar ideas creativas desde el audiovisual. Los colectivos, usted lo manifiesta, es otra situación que se ha presentado y que ha facilitado, y lógicamente que va con la academia también, porque antes era exclusivo de la academia, ¿no? De que de tal o cual universidad o tal o cual, hoy ya facilita que entes de los cuales vamos a hablar, por ejemplo, Corporación Señal Sur, otros entes que han venido en ese proceso, pero antes era academia únicamente, y llegan los colectivos y facilita esta labor en la parte audiovisual. Sí, pues tal como lo dice señor Luis Eduardo, la academia tenía muy... Como exclusivo de como la formación, muy exclusivo, de... el monopolio tanto Ajá. de las herramientas como de la información. Hoy en día, con toda esta liberación y también de muchos proyectos que van ligados de la formación no, digámoslo así, formación no formal, no valga la redundancia, espacios más dados a la práctica y al quehacer que la misma academia como tal. Entonces nacieron colectivos, en esa búsqueda nosotros mismos, hace 10 años acá en Piedecuesta, tuvimos un equipo que nos pensamos que el trabajo comunitario se podía hacer con un proceso de comunicación transversal. Entonces ahí es cuando nace Señal Sur. Señal Sur es una corporación que se dedica al trabajo de procesos culturales y comunitarios, y lo hemos hecho de la mano de la comunicación, de la mano del audiovisual y de estas herramientas técnicas como una forma de poder llegar a las comunidades y trabajar allí. A ver, cuando hablamos de la Corporación Señal Sur, usted me dice 10 años que llevan, 2 lustros precisamente. ¿Cómo nace esa necesidad de arrancar, de iniciar, de darle contextura a esa Corporación Señal Sur? Tiene que ver con la historia de Piedecuesta. En esa época nosotros estábamos en una cosa que nuevamente se vuelve a tocar este año, que es que habían unos problemas con la defensa del agua y se generó un movimiento social. Aquí en Piedecuesta se hicieron unas audiencias públicas para hablar de que, porque Piedecuesta es un municipio productor de agua, entonces se hablaba de que iba a haber un megaproyecto y que iba a damnificar a todos estos municipios cercanos al páramo de Berlín. Entonces ahí con otra gente vimos el poder de la comunicación, de querer documentar problemáticas para darlas a conocer. Entonces en el marco de esa necesidad de comunicar lo que estaba pasando, y pues que los medios, los grandes medios no cubren estas cosas, pues primero por lo que cuesta hacer la televisión, y segundo porque son temas que pasan a otro nivel de importancia, es algo que nos importa a nosotros, los que estamos acá. Entonces, de esa forma fue como nosotros planteamos una manera de generar trabajo comunitario, es hacer una comunicación propia, es hacer procesos de comunicación que dé a conocer lo que está pasando hoy por hoy en las comunidades, y que pues a través de la divulgación y de la difusión de estas problemáticas se pueda llegar a una solución. Es decir, cuando hablamos de que ustedes constituyen Corporación Señal Sur, pues lógicamente hay unas necesidades, ¿no? De lo que usted toca, por ejemplo, de las tantas, de lo del agua, del mismo ya comenzaba a deslumbrarse ya Páramo de Santurbán, que ha sido constante y permanentemente, de explotación de la parte ambiental, en fin, todo lo pertinente, más otros temas. Ese horizonte, ese objetivo con que nace, tuvo que hacerse en ese trayecto de esos 10 años de ingeniería, o ya ha conservado esa línea del cual nació la Corporación Señal Sur. Pues obviamente a través del tiempo hemos tenido varios aprendizajes, ¿sí? El primero pues es que... Se dice que haciendo se aprende, ¿no? Cada vez más. Haciendo se aprende, sí, tal cual, pues a nosotros nos pasó, nosotros arrancamos como idealizando mucho lo que es la producción audiovisual, y pues hay que encontrar
tanto maneras de sacar adelante los proyectos y también formas de sobrevivir. Entonces eso nos fue enseñando poco a poco que una producción audiovisual no es reunámonos y aquí, sino que tiene que ser una búsqueda, una producción, una búsqueda de recursos que permitan que eso se haga realidad. Entonces los primeros años nosotros lo hicimos de manera muy romántica y llegó un momento en donde nosotros tuvimos que hacer un pare y decir, bueno, seguimos con esto, nos fortalecemos, ¿cómo le hacemos? Y ahí es donde se nos volvió una necesidad también aprender a formular y escribir proyectos. Y es así como empezamos a participar de las convocatorias del Ministerio de Cultura y creamos otras formas de desarrollar el audiovisual, porque llegamos a las comunidades con proyectos comunitarios o culturales y la herramienta de trabajo son las cámaras y es la comunicación. Y en ese mismo proceso, los integrantes de Corporación Señal Sur, en cabeza suya, pues también va aprendiendo en la formulación de eso, de los proyectos, porque del resto para financiación, el resto para lo que tiene que ver ese proceso, pues se requiere. ¿Ante qué ente acuden ustedes en ese momento? Cuando ya ustedes hicieron reinventario, dieron un alto en el camino para replantear dentro de eso la consecución del sostenimiento, que es fundamental, del funcionamiento, de esa meta que se tiene en ese proyecto. Sí, pues nosotros, todo este replanteamiento y este análisis surgió con algo que nos tocó a todos, que fue la época de la pandemia. Sí, la pandemia hizo reestructurar muchos Pero proyectos. ustedes venían ya en un proceso. Sí, nosotros veníamos ya en un proceso, pero ahí fue cuando identificamos, porque hacíamos muchas cosas, ¿no? Entonces, hacíamos el proyecto, pero uno también está grabando eventos, uno también está trabajando con otras productoras, haciendo colaboración, entonces habían como varias áreas que le permitían a uno decir, yo me encargo y me desarrollo en esto. Cuando viene la pandemia, que se cierran todas las líneas de trabajo, nos volcamos a pensarnos, bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces, el proyecto tiene que evolucionar. Fue cuando pensamos en que de nosotros mismos teníamos la capacidad de escribir proyectos que obtuvieran recursos y que se permitieran desarrollar desde el mismo trabajo con las comunidades. Y así fue como lo hicimos. A partir, podríamos decir, una antes y después, como lo ha sido en muchos campos de acción, en muchos sectores de la pandemia. Ya nos toca hablar antes de la pandemia, después de la pandemia. En el caso particular de la Corporación Señal Sur, no es la excepción. A ver, como en todo, pues ya en esa reingeniería, del replanteamiento que ustedes hacen, comienzan a hacerse los famosos pilotos, lógicamente con base a los proyectos que ustedes a partir de ese momento comienzan. ¿Cómo inician ya esa segunda etapa, si pudiésemos decir? Ya, pues ahí nosotros ya teníamos como identificado varias necesidades y es cuando escogemos directamente una línea rural. Cuando uno está en un proyecto que está muy abierto, pues pueden haber varios caminos y ninguno al mismo tiempo. Es un mar muy amplio y se puede naufragar en cualquier momento. Cuando es más reducido un río, pues... Exactamente. Entonces nosotros decidimos escoger el audiovisual como una línea de formación para las comunidades rurales, entendiendo que Piedecuesta, el municipio de Piedecuesta tiene alrededor... Ustedes arrancan en la segunda etapa en Piedecuesta. Sí, en Piedecuesta. También nos ubicamos con respecto al territorio, porque... La ubicación geográfica y el sector. Y el trabajo audiovisual muchas veces uno se lo piensa a lo más lejos. No, me voy a ir por allá al pueblito costero. Para las panorámicas, sí, para el atardecer, para el amanecer, paisaje, para el campesino, para que al mar, que a la playa, sí, siempre buscando como cosas exóticas, lo cual nos significaba irnos a trabajar a 10 horas, a 15 horas. Y nosotros dijimos, pero Piedecuesta tiene todo y tiene algo tan hermoso como es la ruralidad. Como te contaba, aquí en el municipio de Piedecuesta hay más o menos 80 veredas constituidas, no todas legales, pero sí constituidas. Hay 80 veredas en la parte alta, parte media y parte baja. De lo que le decía esta cámara, que en la edición geográfica anteriormente, en décadas anteriores, estaba
corregimientos, ¿no? 7 corregimientos, que daba pie a las 80 y pico veredas que tiene, y en este momento pues esa división geográfica o división política pues se acabó y quedó vereda por vereda. Quedó vereda por vereda. Entonces eso nos hace a nosotros reconocer que Piedecuesta en sus orígenes es de identidad campesina. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy nuestro invitado Rosenberg Camacho, hablándonos de su proyecto, la Corporación Señal Sur, de todo lo que tiene que ver ese proceso de la parte audiovisual, de lo que es ese vínculo con las comunidades y el enfoque que le ha dado precisamente esta corporación a lo que es la parte rural a través de realizar precisamente esa etapa de regenería. Me decía Rosenberg precisamente el sector rural, cuando hablamos de que para lograr desde lo más sencillo, el turismo, pero cuando decimos, oiga, las imágenes, que un atardecer, que un amanecer, que la integración de una familia campesina, del cultivo, en fin, es una de las, el énfasis de los cuales también ustedes vieron que se podía hacer acá cerca, sin ir a grandes distancias. Claro, claro, la riqueza de Piedecuesta está en sus montañas y en la diversidad de su geografía. Nomás la parte alta tiene unos lugares bellísimos, veredas como Sevilla, Planadas, Miraflores, El Polo, son veredas que dan un paisaje muy bello y son historias que son historias ancestrales, porque nuestras veredas llevan lo mismo que lleva el municipio de Piedecuesta, 345 años desarrollándose y llevando 1000 historias. Si por aquí han pasado cosas, pues en esas montañas... Han pasado, vienen y se van. Vienen y se van. Entonces nosotros empezamos a valorar esta riqueza del municipio que es el campesino y decidimos como equipo desarrollar proyectos que vayan encaminados a poder mostrar y resaltar la cultura campesina de nuestro país. A ver, Rosenberg, veo que precisamente dentro de ese reinicio, de esa reingeniería, de lo que es replanteamiento o esa etapa nueva, pues vemos que llega ya sectorizando ese campo de acción, en fin, todo lo pertinente, semillero audiovisual, la montaña, es el primer foco, ¿no? Donde se llega ya en lo que usted manifiesta en la parte rural de Piedecuesta. Sí, en el año 2020 pasamos el primer proyecto que ganamos con el Ministerio de Cultura y se llama Semillero Audiovisual La Montaña. Es un proyecto que convoca a las veredas de la parte alta, a los jóvenes, chicos y chicas que quieran aprender audiovisual. Con ellos nos encontramos, se hace una convocatoria amplia en todo el sector y nos encontramos a aprender el quehacer del audiovisual. Entonces tenemos un proceso de formación donde tenemos talleres de fotografía, de video, de audio y luego en práctica con ellos hacemos un programa que se llama Relatos Campesinos. Relatos Campesinos es una miniserie documental que está evocada a resaltar la cultura y la actividad del campo, específicamente en el municipio de Piedecuesta. A ver, esos integrantes de esas comunidades rurales, cuando usted llega, les propone a través de este proyecto, a través de socializarlo, en fin, todo lo pertinente, ¿cómo reciben, cómo recepcionan precisamente esta posibilidad, este proyecto, el que se inmiscuyan precisamente en esto? Pues tengo que decir que realmente desarrollar proyectos en el mismo territorio, yendo hasta las veredas, ha sido una experiencia muy gratificante porque se ve el compromiso de la gente. Estamos hablando de jóvenes que aceptan reunirse con nosotros los días domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que son los turnos que tienen, que no están trabajando ni están en responsabilidades escolares. Entonces, de alguna manera sacrifican su tiempo libre para decidir ir a hablar con nosotros de audiovisuales y rescatar la cultura campesina. ¿Cómo inician precisamente? Bueno, cuando ellos recepcionan, llegan ustedes, recepcionan todo ese proceso, en las etapas iniciales, en los primeros ejercicios, en fin, todo lo pertinente. Les llega primero es una necesidad que hay de reconocernos a nosotros mismos. El cine, el audiovisual
y específicamente la televisión siempre nos ha querido mostrar como unos prototipos de sociedad con las cuales a veces no nos identificamos, ¿sí? La televisión utiliza mucho la figura masculina y la figura femenina para proponer estándares de belleza que nosotros como que reconocemos, esto es un actor de Hollywood, esto es, y a veces pensamos que lo nuestro no es bello, y pues ahí hay una gran contradicción, porque realmente el cine, el audiovisual, hace que todo sea bello en la medida de que sea algo propio, de que sea una historia, siempre hay algo que contar, siempre hay una historia alrededor de las comunidades. Lo que pasa es que nosotros no creemos que podemos estar del otro lado de la pantalla, siempre estamos acá recibiendo la información. Entonces, cuando no valoramos esas cosas, pensamos que no es alcanzable. Cuando llegamos a las veredas y les hablamos de la necesidad de hacer un documental que resalte la cultura campesina, la gente casi que a veces no lo cree, pero por la curiosidad se queda hasta que nos vemos en la pantalla. Ya cuando vemos en la pantalla nuestras propias formas de vida, pues la misma gente se autorreconoce. Y ahí sí que ya la gente quiere siempre contar una historia. Primero llega usted proponiendo, contemos una historia. Ya luego la gente no quiere parar de las cantidades de cosas que hay por contar en una comunidad. Pero ¿cómo no de pronto ellos, no sé, rechazo no, pero en cierta forma, pues el que como ha pasado en algunas comunidades en que llega tras un documento, pero ellos son convidados de piedra, son simplemente registrándolos, pero ¿cómo para que ellos se den cuenta que van a ser copartícipes o partícipes precisamente de ese proceso, que no simplemente vamos a escudriñarlos, vamos a ver cómo viven, sino que ellos mismos narren, sean partícipes de eso, cómo ustedes rompieron, si pudiésemos decir, esa barrera para que no fueran a pensar que se iba a presentar esto, sino que iban a ser ellos mismos los que van a hacer la participación. Claro, nuestros procesos de formación que terminan con un audiovisual son de creación colectiva. Entonces, la gente es parte de la creación del guión de las historias que se quieren contar. En esa medida, la gente participa y participan las formas de organización que hay en la comunidad. Entonces la Junta de Acción Comunal, el colegio, los profes, nos integramos. Hay una integración de la comunicación, de la comunidad, y a través de la comunicación nos integramos para entre todos contar la historia. Entonces no son unos invitados de piedra, sino que son parte del proceso y descubren la necesidad de contar esa historia. Entonces ahí ya somos un equipo de trabajo que quiere resaltar. Es decir, aceptan la capacitación, la formación y ya si pudiese inmiscuyéndose, participando como artífices, más no simplemente como mirando qué hacen o mirando los que hacen. No, todo lo contrario, vamos escuchando y practicando al mismo tiempo, porque la forma del quehacer audiovisual para aprender a hacer una entrevista es hacer una entrevista. Entonces nos vamos a hacer entrevistas, nos entrevistamos nosotros mismos, que también a veces se pierde, como uno es parte de ahí, pero uno a veces dice, no, yo no sé cómo hablar, no, nosotros mismos nos entrevistamos, y ese tipo de ejercicios rompen el hielo y hacen que seamos un gran equipo de producción audiovisual. A ver, cuando se llega a esa población con este proyecto Semillero Audiovisual La Montaña a través de la Corporación Señal Sur, hay algo importante, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Temáticas, en fin, todo el proceso. ¿Cómo lo iniciaron ustedes o cómo se ha venido desarrollando más bien? Nosotros pues siempre tenemos muy en cuenta lo que es las organizaciones que hay en el territorio. Entonces, siempre la convocatoria es de la mano de la Junta de Acción Comunal. Al conocer a los integrantes de la Junta de Acción Comunal, empieza uno a escuchar las necesidades o las diversas problemáticas que hay en el territorio, y ya luego en equipo empezamos a hablar estos temas. Y entre todos y todas vamos decidiendo
qué tipo de temáticas vamos a abordar. Y a eso se le hace un plan en la preproducción, se hace una pequeña investigación para pensar y decidir si sí es viable contar este problema o si sí es viable tratar tal tema, porque lo primero que todo nosotros nos desarrollamos queriendo contar historias en positivo de la comunidad. Entonces siempre estamos como muy pendientes de resaltar lo bueno y hablar de lo que hay por mejorar, pero con un respeto hacia las comunidades y no yendo a atropellar o a poner en problemas a la misma gente. A ver, Rosenberg, ya cuando, al igual que cuando se hizo en la primera etapa, un alto en el camino, regenería, reinventando, y viene pospandemia, pues lógicamente, cuando ustedes hacen en esta época, ya llevamos prácticamente 3, 4 años después de dejar la pandemia atrás y lógicamente de ustedes también con esa regenería desde la Corporación Señal Sur, a través de este piloto, de este proyecto Semillero Audiovisual de la Montaña, ¿qué pueden ustedes sacar como conclusión, como inventario ya de lo que hasta el momento han venido realizando, en este caso particular en el sector rural? Hemos aprendido y concluido que desde el municipio de Piedecuesta es muy importante seguir trabajando con la comunidad rural. Ya estamos buscando no participar mucho en proyectos de formación, sino en proyectos de realización. Tenemos montado un programa que se llama Relatos Campesinos. Creemos que a partir de ahí podemos dedicarnos a la realización de ese programa en el formato documental. También ya hay varios chicos y chicas que asumieron el audiovisual como una forma de vida. Entonces hay otros, dentro del semillero se han conformado 2 grupos de muchachos y muchachas que viven en la vereda, que se están dedicando también a pasar proyectos culturales y nosotros los estamos asesorando. Porque el arte y el audiovisual no nos lo estamos pensando como un proyecto que llega a la comunidad, se desarrolla y se va, sino como un proceso que a medida del tiempo ha evolucionado y al evolucionar tiene que involucrar a las mismas personas de la comunidad que están allí para que se les vuelva forma de vida. Es importante, Rosenberg, precisamente lo que usted manifiesta en torno a capacitar a esas comunidades en la parte audiovisual, el arte. Pero también cuando hablamos sociológicamente, cuando hablamos de ese comportamiento, de resaltar, como usted lo manifiesta, esas fortalezas, esas debilidades, esas necesidades, esas situaciones, en este caso, como ustedes han tomado un piloto de la parte alta del municipio de Piedecuesta, pero expandible a otras temáticas. ¿Y cómo vislumbran ustedes eso, ese mismo proceso? Es decir, que el proyecto no solamente de Señal Sur termine ahí con eso, sino que continúe, al igual que lo que ustedes están sembrando con esas comunidades, es decir, que ellos se conviertan en gestores también de sus propios proyectos. Claro, el semillero audiovisual La Montaña es un fiel ejemplo. Ya el grupo tiene sus propias decisiones, ya están conformados, es decir, Señal Sur desarrolló y acompañó el proyecto y ya está constituido como grupo. En este momento estamos también de la mano del Ministerio de Cultura, estamos trabajando en lo que creemos que es la evolución del semillero, que es la Escuela de Comunicación Campesina. Desde la escuela ya nos estamos planteando no trabajar solamente con la parte alta, sino que estamos involucrando a las otras zonas rurales del municipio de Piedecuesta, como es la parte media, Pescadero, veredas como El Fical, San Pío. ¿Con la misma mecánica o varía de acuerdo a las circunstancias desde el punto de vista geográfico, sociológico, en fin, en todos otros aspectos? Obviamente teniendo en cuenta los diferentes aspectos de cada comunidad, pero con la dinámica de encuentro. Vamos a generar un encuentro de chicos realizadores de la parte alta con chicos y chicas realizadores de la parte media y baja, que se van a encontrar para debatir y concluir cómo vamos a mostrar y a presentar el municipio de Piedecuesta desde la parte rural, haciendo énfasis en la diversidad, haciendo énfasis en la riqueza cultural que hay en las veredas del municipio y también hay que decirlo en la majestuosidad de la belleza
para poder retratar un buen paisaje, una cascada hermosa, es ahí, es en la ruralidad de Piedecuesta. Algo importante le decía esta cámara, Rosenberg, precisamente tal vez hablemos de una o dos décadas anteriores, se ha venido hablando del turismo, la expectativa que hay en el turismo, en la industria sin chimeneas, en toda la cadena productiva, en la parte rural, eso, el turismo rural. ¿Hasta dónde, en ese proyecto que ustedes tienen, que sean las mismas comunidades las que a través de estos proyectos, que son proyectos de visual, pero que va a articular con el turismo, en este caso, el turismo comunal, el turismo campesino, el turismo rural, en fin, como se llame, pero que en el fondo, hasta dónde esos colectivos y que lógicamente que ustedes están conformando como hijos, si pudiésemos decir, de la Corporación Señal Sur, para ir haciéndolos efectivos precisamente en una continuación? Sí, pues en Piedecuesta se vive algo que es que no ha habido un proyecto o una estrategia o una política pública, más bien no ha habido una política pública que traiga un proyecto de desarrollo para el campo piedecuestano. Entonces, lo primero es que es muy importante que las mismas comunidades tengan la capacidad de desarrollar proyectos sostenibles y sustentables, pero que sean ellos mismos los que los ejecuten. En ese caso, el turismo, un turismo responsable con el medio ambiente, un turismo que no afecte de alguna manera lo que son los paisajes geográficos que se viven en nuestro municipio, puede ser una forma de trabajo para las comunidades. Creemos que puede ser una forma de organizarse y de desarrollarse, pero es algo que se tiene que hacer acompañando a la comunidad y en una decisión propia de la comunidad en querer sacar estos procesos adelante. Rosenberg Camacho, de la Corporación Señal Sur, nos acompaña hoy en el Magazine de Noche. A ver, Rosenberg, hablamos hoy de articular, hablamos hoy de alianzas, hablamos hoy de que a veces cuando el Estado a través de un municipio, un departamento, el mismo ministerio o el Estado no crea, no lleva a cabo sus políticas públicas en los famosos planes de desarrollo, pues a veces requiere las alianzas de colectivos, de gente que ya viene precisamente haciendo una labor, una tarea, en el caso de, vuelvo insisto, de Corporación Señal Sur, acá en Piedecuesta, pero en varios municipios, varias regiones ya se viene haciendo ese ejercicio. Aquí está un proyecto también de La Bellecera, está otro proyecto de Cusiguaira, si pudiésemos hablar, ¿en qué forma también esas alianzas, esas articulaciones con sus diferentes matices, con sus diferentes estrategias, con sus diferentes objetivos, pero hay cosas que los unen en esos aspectos? Desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir, Rosenberg? Pues Piedecuesta ha sido un municipio que se ha reconocido por una riqueza cultural y hemos tenido la fortuna de que acá haya muchas personas, hombres y mujeres que hayan querido trabajar en esto. Es así como hoy, tal cual como lo dices, hay espacios muy importantes para la cultura en nuestro municipio. Espacios como la Biblioteca Comunitaria La Bellecera, que está ahí en el barrio Cabecera, ha sido fundamental para poder desarrollar proyectos culturales con los niños, ¿sí? Proyectos culturales con comunidades que realmente lo requieren, porque a veces la cultura se queda en ámbitos donde uno llega a buscarlo y no hay oportunidad de que llegue a otros sectores donde la gente está esperando a que lleguen este tipo de cosas. Entonces, al igual como lo hace Cusiguaira, la Casa Cultural Cusiguaira, que está en el barrio, ese barrio de Villanueva, San Antonio. Villanueva, San Rafael. San Rafael, en el barrio San Rafael, es importantísimo para el lugar que exista ese espacio, porque primero es un lugar de encuentro de las comunidades, pero es un lugar donde siempre se está hablando de arte y cultura, y creo que nuestro municipio ha podido darse a conocer como un lugar vivo en este sentido, vivo en las artes, vivo en la cultura, y Cusiguaira y La Bellecera lo hacen muy bien. A ver, esta característica de la Corporación Señal Sur precisamente es el desplazamiento, ¿no?, hacia las comunidades, en este caso lo que usted manifiesta con el proyecto del Semillero Audiovisual de la Montaña, ¿no? ¿Hasta dónde
precisamente cuando vemos el caso de la Villecera, de un sitio que estaba baldío, que estaba ya aislado, que si bien es cierto, para integrar las comunidades de un barrio, pues lógicamente así pasa con casas de la cultura de varios municipios. Prácticamente es allá un molde de cemento cerrado que lo abren de vez en cuando, pero que realmente es el servicio. ¿Hasta dónde cuando hablamos de la corporación Señal Sur, pues nos imaginamos algo también físico, ¿no? Es decir, si bien es cierto que ustedes fueron y están yendo a las comunidades, ¿hasta dónde también utilizar esos espacios físicos que hay que no prestan ningún servicio? Juntas comunales, casas culturales, sitios a veces que 1 o 2 días, espacios públicos, casas de mercado, por ejemplo, allá en el municipio de Piedecuesta, la casa campesina que solamente un día y escasas horas se abre, pero que pueden prestar el servicio para integrar esa comunidad de esos sectores desde el punto de vista con estos proyectos, por ejemplo, los que realizan en este caso unas y otras, pero en el caso Señal Sur. Claro, claro, pues así mismo fue como nació la Bellecera, como tú lo dices. Era un lugar que estaba abandonado y con el apoyo de la comunidad, la misma comunidad lo abrió y dijo, aquí tenemos que hacer algo que le sirva a la comunidad, y por eso se habló de una biblioteca comunitaria. Estos espacios sin duda alguna son más que importantes, son necesarios para que los diferentes proyectos que hacemos vida en el municipio tengamos un punto de encuentro, un lugar de circulación. ¿Sí? Ya también hay uno en la colina, está la casa del poeta que dirige el maestro Freddy Chona. Creo y he escuchado que va a haber un nuevo espacio en Chacarita, y está la antigua Bellas Artes que está allá abajo del barrio La Candelaria. Entonces, estos lugares hay que activarlos. Las antiguas sedes de las juntas comunales que encerradas y no prestan un servicio. Y no prestan un servicio. Me acuerdo, el barrio San Carlos tiene un salón comunal muy grande. Creo que el arte es tal vez la más llamada a ocupar estos espacios. Y es una forma, Roseme, de descentralizar, porque en un caso un municipio como en el área metropolitana o cualquiera de los municipios se centra hacia un solo sitio, por lo general alrededor del Parque Central, alrededor, pero no se descentraliza porque son municipios los del área metropolitana que siguen creciendo. Luego tiene que hacia esos entornos descentralizarse toda la parte cultural en estos temas. Claro, Piedecuesta ya creció demasiado y geográficamente se ha extendido tanto. Si vemos Florida, si vemos Girón, el mismo Bucaramanga. Y hace difícil que un joven quiera venir a los espacios que están abiertos en el centro del municipio por recursos, por seguridad, por muchas cosas. Creo que lo que hablamos de abrir estos espacios públicos es la manera de afrontar hoy por hoy los proyectos culturales, que lleguemos directamente a las comunidades y que utilicemos la infraestructura que ya está dada para ese tipo de cosas además. A ver, el semillero del cual usted nos ha manifestado, la montaña en proyectos audiovisual, pues como todo tiene un objeto, ¿no? De llegar, viene la formación, la capacitación y el producto. ¿Qué productos hemos sacado ya de ese semillero? Te contaba, tenemos el primer programa que salió, que es Relatos Campesinos, que es un seriado documental. Llevamos 6 capítulos de Relatos Campesinos. ¿Qué narra? ¿Cuáles las temáticas? El primer capítulo, todas las temáticas son de la ruralidad de la parte alta. El primer capítulo se llama Tierra de Moras, hacemos un homenaje a los cultivadores de mora y hablamos un poco de lo que es su trabajo y cómo se ha hecho esto en toda la parte alta del municipio. Luego hablamos hay otro capítulo que habla específicamente del rol de la mujer campesina, ¿sí? Pues estamos en una época donde se ha develado que venimos de estructuras familiares muy machistas, entonces el rol de la mujer es muy importante resaltarlo. Ese fue un objetivo del capítulo. Otro capítulo muestra también lo que es la relación del campesino y los animales. Entonces tenemos un capítulo que se llama Tierra, Asadón y Machete. Eso en cuanto a lo documental, Relatos Campesinos. El objetivo de Relatos Campesinos es contar las diversas historias que tiene la parte alta del municipio de Piedecuesta, pero el año pasado también nos atrevimos a hacer nuestro primer cortometraje de ficción, que en este momento está participando en varios festivales y se llama Hortensia. Es una historia campesina
y es un cortometraje de ficción que dura 8 minutos, que fue hecho con actores naturales de la vereda y que próximamente estaremos invitando a la comunidad para que conozca este trabajo. Los documentos ya, ese está en las redes, ¿no? Se puede ya disfrutar. Sí, Relatos Campesinos está en nuestro canal de YouTube. Cualquiera puede entrar a nuestro canal, se llama Senal Sur Productora Audiovisual. Entras ahí a YouTube y vas a encontrar lo que es Relatos Campesinos. Pero también tenemos el Instagram como Senal Sur Productora, nos pueden seguir, pueden ver los proyectos en los que estamos trabajando y también estamos en Facebook, que son las plataformas a través de las cuales contamos los proyectos que vamos desarrollando. A ver, cuando hablamos de la Corporación Señal Sur, y lógicamente usted decía, en las primeras estaba en un mar, que podía navegar, no sabía por dónde coger porque era tan amplio el mar. Hoy ya está en un río que lógicamente ya se puede sectorizar geográficamente, en este caso particular, en los proyectos. Después de este piloto, de este semillero audiovisual La Montaña, ¿sigue irradiándose? ¿Se va a seguir irradiando? ¿Y qué más continúa en sus proyectos que tenga Corporación Señal Sur? Sí, pues creemos que a través del proyecto que estamos desarrollando en este momento, que es Escuela Campesina, Escuela de Comunicación Campesina, vamos a centrar allí todas las fuerzas para podernos pensar proyectos de realización. ¿Sí? Hasta el momento lo que nosotros hemos desarrollado han sido procesos en formación audiovisual, ahora queremos darle la vuelta a dedicarnos a la realización. Con la experiencia que hemos tenido queremos participar el año entrante en convocatorias de realización, tanto para cortometrajes como para documental, y están encaminados a mostrar ya no solo la parte alta, sino la parte media y la parte baja de nuestro municipio. A ver, con esas temáticas que desde ese punto de vista, con esos documentos o las producciones que ustedes vienen realizando, ya cuando miramos en aspecto socioeconómico, ¿qué le pueden aportar, digamos, a esos sectores que ustedes han iniciado, que es el sector campesino? Y cuando hablamos de las mismas planes, las vías terciarias, cuando hablemos de que a veces las cosechas son masivas, se pierden, en fin, todos los aspectos de ese punto de vista, llevando esa labor que realiza como producto audiovisual a través de la Corporación Señal Colombia, los semilleros respectivos, precisamente a la práctica ya en la parte socioeconómica. Bueno, pues en primera medida... Es decir, que no sé qué, sí, interesante ese que usted viene realizando en la producción audiovisual, pero ya en el punto de vista socioeconómico para esa región, para un municipio, en fin. En primera medida que los jóvenes que se han formado puedan desarrollar una labor remunerada en el ejercicio audiovisual. Un camarógrafo, un editor, un fotógrafo son chicos y chicas de los que ya están formados. Es decir, el equipo es propio. Y en segunda medida, nosotros, estos audiovisuales que estamos haciendo de las comunidades, tienen por objetivo dar a conocer las problemáticas, dar a conocer las necesidades de la comunidad. Y creemos que a través de las mismas organizaciones comunitarias, dando a conocer las problemáticas, podemos llegar a encontrar espacios de interlocución, en este caso con la alcaldía municipal, con la gobernación o con los entes llamados a responder a estas necesidades. Porque lo que es cierto es que Piedecuesta es muy rural, pero en este momento se necesita mucho apoyo y creemos que dando a conocer estas necesidades es como podemos llegar a plantear en su momento soluciones a estas problemáticas. A ver, Rosenberg, a ver, cuando hablamos de esas políticas públicas, en este caso de la producción audiovisual, decíamos a comienzo de año de estos periodos de los alcaldes y gobernadores, de los famosos planes de desarrollo, ¿hasta dónde realmente fueron tenidas en cuenta las participaciones de estos entes que proponen precisamente por la producción audiovisual, ya sea como entes organizados, ya sea como colectivos, en fin, todas las plataformas, en todos los aspectos, para que esa política pública, el alcalde de turno, el gobernador de turno, no, es que nosotros nos toca regirnos por el plan de desarrollo, no está contemplado esos proyectos de producción audiovisual en nuestro plan de desarrollo. Claro, y uno sabe que es cierto, pues tiene que estar
en el plan de desarrollo para que sean políticas públicas. Sí, pues sí, es real, pues en esa medida ya Piedecuesta no solo estamos nosotros como Señal Sur, hay varios colectivos que se dedican a la realización audiovisual con proyectos muy significativos para lo que es nuestra región. Está Cámara al Hombro, Contracultura, hay otras realizaciones audiovisuales de alto nivel y pues estuvimos ahí en su momento cuando fue la necesidad de hablar en la escritura del plan de desarrollo. Contemplamos que como movimiento audiovisual ya somos más reconocidos en el municipio, ya aparece dentro del plan de desarrollo el audiovisual como una forma de arte viviente en este municipio y pues estamos las corporaciones haciendo nuestro trabajo. Creemos que es la manera de poder incidir cada día más. Le indago precisamente con base a su opinión desde la Corporación Señal Sur, del cual usted pues ha venido liderando. ¿Por qué razón? Porque a veces hay unos entes que tienen que ver del proceso, como son los consejos municipales y departamentales y nacionales de cultura. Pero a veces simple y llanamente se le da un trámite para darle cumplimiento a un artículo de la Ley de Cultura, que es que tienen que haber los consejos municipales, departamentales y nacionales, pero realmente no se le da la participación para lo que es y deben ser los consejos municipales, departamentales y nacionales de cultura, que es asesorar, que es indicarle al mandatario local o regional o nacional cuáles es las conveniencias desde el punto de vista cultural por desarrollar por cada quien que ocupa una representación, cuando hablamos de la danza, cuando hablamos de la música, cuando hablamos, como usted lo manifiesta, tengo entendido que en algunos municipios se viene haciendo por estos días la convocatoria de la parte que están como en la parte de arte visual, audiovisuales precisamente para que hagan parte del Consejo de Cultura, al igual que los artesanos, igual, pero hasta dónde realmente, para que no sea simplemente que sean convidados de piedra, que sean realmente asesorar, que cuando viene una feria del municipio, pues se sepa que fue concertado, que fue recomendado, que fue el que se planeó también desde el punto de vista del Consejo de Cultura, que cuando viene una época tradicional como es Semana Santa, tiene que ver la cultura, que cuando se hace una temporada cualquier año, pues tiene que ver, cuando por estos días se está hablando del presupuesto local y nacional y departamental, pues también tiene que mirarse eso para que el Consejo departamental o municipal, con base a esas políticas por desarrollar por cada representante de cada ente, pues lógicamente sea tenido en cuenta. Primero, plan de desarrollo. Segundo, las políticas de asesoramiento del Consejo de Cultura y lógicamente el presupuesto que es el que aprueba un consejo o una asamblea. Sin duda alguna, es importantísimo, pues yo creo que así como nosotros hemos exigido nuestro derecho a ser reconocidos como artistas que desarrollamos la labor, en este caso a través del audiovisual, también es nuestro deber participar porque muchas veces no participamos de estos espacios. Justamente a mí me llegó la invitación esta semana, mañana miércoles 18 a las 5 de la tarde, el consejero de audiovisuales del municipio de Piedecuesta está convocando a todos los realizadores y realizadoras del municipio para un encuentro de hablar de cuáles son las necesidades del sector. ¿Pero es para elegir o ya hay alguien que representa a este sector? Ya hay un representante. En cuanto al municipio de Piedecuesta, en Piedecuesta en algunos municipios se está aún conformando por cada sector, ¿no? Que la danza, que la música, que el artesano, que la junta comunal, que ya en esta nueva estancia que entra el sector audiovisual, en fin. En Piedecuesta ya está elegido el Consejo de Cultura y el representante de audiovisuales y cinematografía está convocando a una reunión que está planteada para miércoles 18 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural del municipio. Que es creo que la tarea, ¿no?, de cada representante, primero socializar el colectivo de cada sector, ¿no?, para ver, y él como vocero allá en el consejo, pues no simplemente porque
él está ya a nivel unipersonal, ¿no? Es representante, así en la música, así en la artesanía, así en los periodistas, así en todos géneros o sectores más bien, donde tiene cabida los consejos de cultura municipal o departamental o nacional. Claro, es nuestro derecho que nos convoquen, pero es nuestro deber participar para dar a conocer las necesidades y plantear desde los procesos o las diferentes formas de trabajo que tenemos, cómo podemos aportar en la búsqueda de que sea el municipio donde se puedan desarrollar muchas cosas más, ¿no? Ha habido el respaldo cuando hablamos, porque a veces eventos de festivales, en el caso de la danza, del teatro, en fin, de otras expresiones artísticas, de pintores o algo, toca como con la totuma, porque a veces realmente, volvemos a insistir, no hay una política pública que es la que los consejos municipales o departamentales deben exigir en los presupuestos que estos días se viene tratando. En el caso particular del proyecto de Señal Sur, ¿ha tenido respaldo o iniciativa a través del ministerio, a través de cuando hay salas concertadas en otros entes? Pues nosotros hemos hecho la tarea. Realmente en el municipio de Piedecuesta falta una política pública amplia que realmente le dé respuesta al sector como tal, porque a los artistas nos toca ir a ingeniárnoslas cómo fortalecemos los proyectos, cómo logramos, en el caso de la producción audiovisual, coproducir, porque muchas veces dentro de la administración no es claro. Y en Piedecuesta, como tenemos unas actividades culturales donde el presupuesto de cultura se va en su mayoría, hay muchos proyectos que quedamos por fuera de lo que es un apoyo de la administración cultural. Entonces eso es algo que realmente toca hablar para ver en qué medida la cultura no se vuelve proyectos 2 o 3 en el año, sino que se vuelve una forma de trabajo de muchos y muchas que están desarrollando en diferentes sectores del municipio y cómo se articula para que todos podamos crecer. Tal vez, Rosenberg, cuando hablamos de infraestructura de cemento, ¿no? Que es lo que somos dados a que un alcalde o un gobernador hace si vemos que levanta más cemento, que le echa a los parques más cemento, a escenarios naturales más cemento, y que a veces, infortunadamente, nosotros como ciudadanos nos percatamos de que ese alcalde o ese gobernador sí está haciendo porque está regando más cemento, ¿no? En el caso particular, porque hay un banco de proyectos en la Secretaría de Planeación, en la Secretaría de Infraestructura, en el caso particular de una Secretaría local o departamental de Cultura, debe haber ese banco de proyectos, de que no solamente la Corporación Señal Sur, sino otros entes que lógicamente para que les asesoren, para que les colaboren, para que gestionen esos proyectos, para que los ayuden a patinar, porque ustedes como representantes, como voceros, pues ante el ministerio, ante la dependencia, pero requieren un acompañamiento gubernamental también de las políticas públicas. Claro, claro, totalmente, y estamos en la época donde así como hablamos de que hay que activar las casas culturales, hay que activar los barrios y llevar cosas, es decir, hoy por hoy en Piedecuesta ver teatro es muy difícil. ¿Sí? Ya no hay espacios, es uno que otro proyecto. Nosotros necesitamos de lugares donde se desarrollen procesos culturales, pero se muestren a la comunidad también. No tenemos, y con mucho respeto lo digo, se nos volvió el plan del fin de semana ir al centro comercial, pero en cuanto a la gran oferta cultural que tiene el municipio, hace falta desarrollar estos espacios para que uno pueda decir, en Piedecuesta todos los fines de semana se puede ir a presentaciones de teatro, a presentaciones de danza, y que no sean centralizadas en el parque principal, sino que lleguen a los barrios, que el municipio tenga la capacidad de activar todos los grupos de teatro que hay, todos los grupos de danza, y que hagan un circuito por los barrios. Qué tan bonito es un domingo usted en familia sentarse en la cancha de su barrio a ver una obra de teatro, a ver un grupo de danza folclórica. La parte itineraria, ¿no? Hablamos en algunas circunstancias, nada más aquí sí en el área metropolitana, que estamos cerca, incluyendo Lebrija y Río Negro, y lógicamente el área metropolitana, pero ahí cuando no hay la voluntad política de esa
política pública, pues lastimosamente e infortunadamente no se da. Tal vez por allá, siendo parte del Consejo Municipal de Cultura, representante de medios de comunicación, pues nos quedamos en eso, en una formulación de plan decenal de cultura. Y se quedó en documento y no se sabe qué ha pasado con eso. Me imagino que ya se están creando otro documento y para simplemente hacer un registro, cumplir una fórmula, como vuelvo e insisto, como son los consejos de cultura. ¿Quiénes? Por darle cumplimiento a la ley de cultura, que en cada municipio, que en cada departamento debe haber un consejo municipal de cultura, no solamente por la fórmula, sino que los artífices, los representantes de los sectores, pues exijan que es la función que cumple un consejo de administración local y regional. Pues Rosenberg, pues viendo, y ese es el objetivo de que usted nos hablase de esa labor que viene realizando ya por varias décadas la Corporación Señal Sur, de que estamos a la vera de precisamente de observar esa obra, ¿no?, de Hortensia, que tengo entendido que ahí en la Casa Libro Total fue una actividad que se desarrolló y que prácticamente se mostró. Sí, sí, nosotros con el Semillero Audiovisual hemos ido a varios espacios a mostrar el trabajo. Próximamente estaremos organizando y pues aprovecho todo este tema también para plantear esa necesidad que tenemos de tener una programación permanente cultural acá en el municipio de Piedecuesta. Sí, aprovecharía una agenda constante, una ¿no? agenda constante donde el audiovisual, para el nosotros teatro, que recibimos acá en el área, a quienes nos visitan, no es que votamos corriente en el turismo, pero llega el turismo, oiga, que aquí aflora el teatro callejero, oiga, que aquí está la parte audiovisual, oiga, que aquí están los pintores, pero llega el turismo y llegan los turistas y no encuentran. Exactamente. Que no sea de momento, sino constantes. Pues nuevamente, Rosenberg, muy formal por hacer presencia aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muchas gracias, señor Luis Eduardo, por la invitación y nada, que invitamos a la comunidad que siga las redes de Señal Sur y que próximamente les haremos una invitación para que conozcan el cortometraje del Semillero Audiovisual La Montaña. Ese semillero, ¿cuántas personas se han sumado, se han integrado? ¿Ustedes han logrado aglutinar? Habemos una base de 20 muchachos y muchachas de la parte alta. Nada más en un sector. Sí, solo en el sector. Pues bien, amigas y amigos televidentes, a ustedes también agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llegue esta señal, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente y cotidianamente nos envían sus mensajes, sus recomendaciones, sugerencias, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos en la sintonía del desarrollo de esta parrilla de programación con los contenidos del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.